Qué bien. Pero luego la vida como que da vueltas. Su papá es considerado el primer profesor bilingüe, ¿no es cierto? Al parecer su papá también fue profesor de Mama Tránsito Amaguaña. En efecto, lo que pasa es que hay varias versiones de una misma verdad, de un mismo hecho, de un mismo acontecimiento histórico. Porque hay líderes, digamos, sociales, líderes progresistas y también dirigentes indígenas que en su momento, en su turno, han referido sobre estas cuestiones. Simplemente yo me remito a lo que nos comentaba en sus momentos en el que pocas veces incluso pasaba con la familia, porque siempre estuvo en la lucha. Entonces él mencionaba que efectivamente en 1944, alrededor de un poco más de sus 20 años, 21 años, etcétera, él fue, digamos, convocado por Mama Tránsito, especialmente Mama Dolores Cacuango. Ya. Y entre ellas también estaba Mama Tránsito, estaban probablemente Luisa Gómez de la Torre, Nela Martínez, digamos, miembros del Partido Comunista de aquel entonces reunidos. El Partido Comunista, que es el génesis del movimiento indígena ecuatoriano. Exacto, el que, como dice mi papá, el que le levantó del indio caído y le puso en el indio bien parado, como él dice en sus entrevistas. Entonces ahí efectivamente les convoca a que se conforme, digamos, como único modo de liberación de los campesinos, de los indígenas, era abriéndoles los ojos, dándoles luces, dándoles la letra para escribir, para que puedan defenderse, para que puedan conocer sus derechos y para que ya no puedan ser, digamos, atropellados por los gamonales, por los terratenientes que quemaban las tierras, etcétera, que despojaban de sus tierras, que quemaban sus chozas, especialmente de los líderes que ellos lo consideraban como sediciosos, como comunistas y que están atentando contra la estabilidad de los gobernantes de turno. Entonces, obviamente que Netalí Ulcuango Ayala fue uno de los convocados a conformar una escuela bilingüe quichua-castellano para educar a sus hermanos indígenas en ese tiempo, y él fue uno de los primeros voluntarios y quien conformó la escuela bilingüe quichua-castellano, la escuelita en la máquina Huaycu, decimos nosotros, que es en Pesillo. Claro, Pesillo, que es prácticamente histórico, ¿no? Yo conozco Pesillo, un paisaje hermoso, pero asimismo un clima muy frío, inclemente, diría yo, ya bastante alto. Es decir que a partir más o menos del año 1950 es cuando el pueblo indígena empieza a acceder a la educación, o ya teníamos escuelas antes de esos años, estamos hablando de 1947, 1950. A ver, usted debe conocer incluso más que nosotros los indígenas y los campesinos, de que antes, primero la educación estaba, digamos, no estaba permitido para las mujeres en primer término. Eso se logró con el general Eloy Alfaro Delgado, con la gran revolución liberal alfarista. Luego, en 1944, lo que se produce, digamos, es una lucha clandestina por educar a los indígenas especialmente de la zona de Pesillo, y también no solamente en Pesillo, y siendo la Chimba parte de Pesillo, también otro compañero también se une a este voluntariado, a esta, digamos, vanguardia de profesores bilingües, y otro también que fue entre Muyurco, en la zona cercana igualmente a Pesillo, que empiezan a conformar estas escuelas quichua-castellano, digamos, como una de las semillas que en el futuro inmediato, digamos, después de los años 50, vendrían, digamos, conformándose cada vez a nivel nacional, porque ellos luchaban para que no solamente sea en Pesillo donde se empiece a generar esas escuelas clandestinas, porque tenían que educar a sus indígenas de forma clandestina, no había otra forma, no había pizarrón, no había, digamos, los instrumentos normales o convencionales que maneja hoy un profesor, sino había que utilizar las pencas del mismo piso. Entonces eran mecanismos de utilizar los mismos recursos de la naturaleza para poder surgir con esa semilla de la escuelita bilingüe quichua-castellano. Y estamos hablando de las escuelas unidocentes. Unidocentes, efectivamente, porque
no había otra forma de... ¿Qué opinión tiene usted de este ex ministro de Educación que hablaba que las escuelas del milenio prácticamente era un etnocidio, decía él? O sea, queriendo posicionar que mejor es la escuela unidocente. Y prácticamente esa ha sido una política de este gobierno. A ver, en ese caso, muchas veces nos callamos por decir algunas verdades, porque ha habido persecución, pues ha habido amedrentamiento, amenazas a los líderes que nos hemos pronunciado con nuestra voz, y eso que nosotros no somos, digamos, ni dirigentes nacionales, ni de la CONAIE, ni de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, ni nada de eso. Nosotros somos líderes comunitarios de base, que nosotros seguimos luchando en las bases y estamos en las calles cuando convocan nuestra misma dirigencia, que en su momento obviamente apoyó pues a un gobierno que se torció a la derecha neoliberal, que digamos ya fue cuántas veces demostrada en las calles, cuántas veces demostrada, derrotada en las calles, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica y quizá en otras regiones del planeta, de que los mecanismos, digamos, neoliberales que implica prácticamente la eliminación del mecanismo o el instrumento que es el gasto público para aumentar la educación de calidad a través de las escuelas del milenio, como lo hizo el gobierno anterior, obviamente que es superior la calidad de la educación. Lo que necesitábamos es más bien mejorar. Pues, si yo critico de un gobierno anterior, yo debo ser en una principio propuesta superior, mejor, ¿no es cierto? por supuesto. No podemos esperar que yo critico al otro, pero yo soy peor. O sea, no puede ser así. Eso es prácticamente una decadencia. Hemos retrocedido, lamentablemente, en el discurso y en los hechos. Es decir, con los discursos nos llevaron hacia atrás. Bien, creo que con eso vamos desmenuzando un poco estos temas, ¿no? Y estamos viendo de que en realidad la educación para el pueblo indígena fue una conquista que inclusive tuvieron que hacerlo desde la clandestinidad inicialmente. Y hablando de esa clandestinidad, entiendo que su padre estuvo 50 años como maestro, pero maestro se le dice, ¿no? Desde la clandestinidad también, aunque ya era reconocido dentro de la comunidad. Claro, digamos que Neptalí Ulcuango Ayala, obviamente, para demostrar que él conocía, tenía los dotes, digamos, las experticias básicas, elementales de un maestro quichua castellano, tenía que demostrar y tuvo que primero pasar al frente y dar las clases a los líderes de entonces, a la Mama Dolores, Mama Tránsito y a otros dirigentes, para luego decir, efectivamente, sí, este Wambra, este Runa, carajo, suma Vamos a seguirle apoyando, como quien dice. Entonces, para que él siga así, vale. Entonces, de esa forma, efectivamente, digamos que comparamos con los adelantos que hemos logrado en estos 10 años con las unidades del milenio, que ya tienen mayores tecnologías que nos permiten optimizar los recursos, nos permiten optimizar los espacios, nos permiten optimizar incluso el tiempo, porque entonces un estudiante que se demoraba tantos años para aprender una materia determinada lo puede hacer con mayor facilidad si es que tiene los instrumentos, las herramientas y las tecnologías necesarias, y sin la necesidad, digamos, de estar dispersos como eran las unidades educativas unidocentes, perdón. Uh-huh. Obviamente esas unidades educativas unidocentes, claro que tenían, digamos, condiciones mínimas elementales respecto de la clandestinidad, obviamente, pero si vamos mejorando en cada país, en cada nación del mundo, vemos que van desarrollándose. ¿Por qué Ecuador y Latinoamérica y los países de Latinoamérica no podemos tener una infraestructura a nivel mundial? Y una educación de calidad. Una educación de calidad y de excelencia a nivel de todo el planeta. O sea, ¿por qué no podemos permitirnos eso? ¿Será solamente porque tenemos que perdonar 4.500 millones de dólares? Como también en la sucretización perdonaron, ¿no? Se habla de 6.500 millones de dólares de que entregaron a las grandes élites. Es decir, en cada momento ha habido paternalismo, pero hacia las oligarquías, y no paternalismo como se quiere muchas veces hablar de que el paternalismo ha sido a los pobres. Claro, les dan una miseria y después esperan que con esa miseria hayan generado empresas grandes y que generen productividad, competitividad y exportables a nivel internacional. Imposible si le dan migajas, pero en cambio a los banqueros, a los empresarios, a los grandes terratenientes les dan miles, les dan millones.
obvio que van a tener de alguna forma que demostrar que ellos sí pudieron, pero con los millones que les perdonan, sea por condonación de impuestos, sea por securitizaciones de deuda o sea por salvatajes bancarios. Claro, en este caso lo que se pide es que el gobierno, el Estado ecuatoriano, dé igualdad de oportunidades, que invierta en lo social para tener una educación de calidad, para tener los derechos que todos los ecuatorianos nos merecemos y tener digamos, acceso a esos derechos en igualdad de condiciones. Claro, entre los derechos, digamos, de las personas, de los seres humanos, está el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, es decir, a un techo digno, etcétera, a un trabajo. Y eso es lo que el Estado debe garantizarnos. Exacto, es el Estado el que tiene que garantizar, ya, pero que digamos, algunos sectores de ultraderecha, de las corrientes neoliberales, lo único que les interesa es que se genere un Estado que permita simplemente ser un árbitro para que los grandes empresarios puedan tener sus altos réditos con precarizaciones laborales, etcétera. Entonces no nos permiten a nuestras sociedades desarrollar de la forma en que deberíamos ir adelantando, incluso de forma más acelerada. Me olvidé esa parte puntual que usted me estaba preguntando. El tema que me estaba preguntando. Del ministro que decía que es un etnocidio las escuelas del milenio. Ya, efectivamente, o sea, ¿cómo un ministro puede decir que unas infraestructuras de la calidad de la unidad educativa del milenio, como tenemos en Pesillo, que efectivamente fue gestionada antes de su fallecimiento por mi padre, Neptalí Urcuango Ayala? Entonces tenemos una educación de calidad siempre que el otro gobierno venga y vaya, digamos, incorporando los demás implementos necesarios. Es decir, los maestros que ya fueron a estudiar en el extranjero, digamos, a través del presupuesto canalizado, a través de las becas de CENESID, etcétera, para que mejoren la calidad de la educación y la excelencia, para que estemos a nivel de toda Latinoamérica y podemos competir en otros países, porque otros países tienen las mejores posibilidades y especialmente las oportunidades que no nos los dieron en otros gobiernos anteriores. Es que con el gobierno de los 10 años que se ha hablado de la Revolución Ciudadana, entonces ellos nos permitieron generar esa igualdad de oportunidades que consiste en lo siguiente desde mi perspectiva, es que si un campesino se educa con una infraestructura básica paupérrima, es decir, que no tiene las mismas tecnologías o acceso a la cultura, acceso a los medios audiovisuales, a bibliotecas, etcétera, es imposible que le podamos hacer la misma, digamos, forma de medirle incluso en los temas de los exámenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle igualdad de oportunidades, es tratar de equiparar esos dos sectores, digamos, de las juventudes. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Necesitamos que en el sector indígena tiene que o entrar el Estado, digamos, más de lleno para darle mayores posibilidades de acceso a becas o mayores posibilidades. Eso implica darle mayores o iguales oportunidades de acceso a la educación. Bien, pero bueno, ahí también hay una crítica que siempre se dice, ¿no? Del Estado paternalista. Por ejemplo, en las escuelas del milenio se ha visto, más bien no se ha visto la reacción como yo esperaba de las comunidades en defender ese espacio, en defender ese tipo de educación, en desmentir inclusive al gobierno y decir, mire, no, o sea, la escuela del milenio está bien y si es que hay algún problema, bueno, estamos la comunidad para mejorar. Y en ese sentido, inclusive, Mama Tránsito también levantaba alguna crítica a las juventudes indígenas que a lo mejor... y bueno, siempre pasa, de que reciben ya una lucha social hecha que ha sido muy dolorosa, muy trágica, muy dura de sobrellevar. Y los jóvenes a veces no están valorando eso. Eso era una crítica que Mama Tránsito mismo hacía a la misma juventud indígena. A ver, lo que yo podría mencionarles sobre este aspecto es que en el caso, por ejemplo, de Pesillo, porque de otras comunidades no podría referirle con mayor precisión, pero en el caso de Pesillo, ¿qué pasa?
que tenemos la unidad educativa del Milenio, pero tenemos también a un alcalde que es el compañero Guillermo Churuchumbi, que él, digamos, estuvo acompañándole en el recorrido con el ex ministro, incluso el compañero Cholango. Es decir, digo compañero porque son indígenas, nosotros no, bueno, en ese ambiente somos compañeros de lucha. Tal vez en un momento determinado algunos se desvían, y otros seguimos en las bases, en las calles, y seguimos luchando, pero ellos tienen la posibilidad de incidir a través de la opinión pública. Sin embargo, digamos que en el momento en que toma o asume el poder el gobierno actual, ¿qué es lo que hizo? Llamó a un diálogo nacional, pero a un diálogo nacional no para mejorar lo que había hecho peor el anterior, como ellos dicen, peor, ¿no? Entonces, sino para decir que todo lo que se había invertido había sido excesivo, había que ser mesurado. Es decir, que había que reducir el gasto público, pero discurso neoliberal, discurso fondo monetarista, es decir, recetas extranjeras para nosotros tener que, es decir, ya no continuar mejorando la calidad. Pero entonces, ¿qué pasó en ese sentido? ¿A dónde quiero llegar con este tema? Es que se dejaron manipular. Es decir, y se dejaron manipular porque a la final los que están liderando los procesos dirigenciales de turno son los que a la final inciden pues en las comunidades. Entonces, ¿qué pasó? En la comunidad también tenemos igual incidencia del movimiento plurinacional Pachacuti. Entonces, ellos, ¿qué pasó? Ellos estaban apoyando pues claro, 7 veces sí, eso me iba a referir. Son nuestros compañeros, hasta son familias de la Mama Tránsito, o sea, pero esperaban que iba a mejorar. O sea, yo trato de entenderlos de esa forma. Esperaron que el presidente actual iba a mejorar. O sea, con ese manejo político, apoyando al gobierno, el gobierno les iba a dar más respaldo. Que iba a haber una mayor, digamos, inclusión de los indígenas, especialmente hemos visto que se trataba de incluir, pero a los líderes más visibles, pero no a las bases, no a los profesionales, a las juventudes. En ese caso siempre estamos en las calles, en situaciones de, digamos, de vulnerabilidad desde el punto de vista de no tener un empleo estable, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? En ese sentido es que prácticamente el movimiento indígena desde Pesillo, más bien en estas temporadas, desde la asunción al poder del gobierno de Moreno, lo que ha habido es más bien, digamos, una caída, es decir, no ha habido una respuesta para exigirle al gobierno que dé mejoramiento a las infraestructuras, es decir, de uso adecuado, óptimo, y que mande a preparar más maestros. Incluso se ha propuesto el tema de la formación de maestros quichuas, donde se pueda, digamos, hacer una especie de planes de becas para formar dentro del propio país, pero con participación directa con las comunidades, y terminar formándose, digamos, con proyectos o planes curriculares, pero en quichua y castellano, pero también asociado a la generación de producción agrícola, a la producción, digamos, a la producción limpia, a la producción sin mucho uso de los agroquímicos. Incluso ha habido esas propuestas de realizarse, pero lamentablemente no ha ocurrido eso, solamente ha habido una manipulación. Tal ha sido la manipulación que inclusive, digamos, como resultado de esa manipulación del supuesto diálogo nacional, es que se mandó, digamos, el 7 veces sí, gana, legitima la propuesta de la ultraderecha conservadora. Entonces, con esas propuestas es que se legitimó también el lanzarse el paquetazo que lanzó en octubre, y producto de lo cual el pueblo se levantó, reaccionó y le puso a temblar a este gobierno, porque le dijo que lo que está haciendo está mal. Señor, usted ofreció hacer mejores cosas que el anterior gobierno, pero todo lo contrario, no se ha visto absolutamente nada respecto de mejorar, es decir, en relación al gobierno anterior, porque como mencioné al inicio, o sea, si criticamos es porque yo voy a ser mejor como gobierno, como gobernante, pero no hicieron eso. Entonces, como resultado de esa manipulación, resultado del 7 veces sí, de la consulta manipulada por la prensa, digamos, al servicio del gobierno actual y de las élites y de las oligarquías, entonces lo único que tuvimos fue este paro nacional, que si efectivamente hubiera servido el diálogo nacional, no habría sido necesario el paquetazo y no habríamos tenido los muertos que tuvimos, los heridos
ya, y muchas personas, compañeros que perdieron hasta algunas partes de su cuerpo, es decir, su visión. Su visión especialmente. Bueno, pero ahí, para cerrar este tema, una curiosidad. ¿Cómo está en este momento la Escuela del Milenio de Pesillo? ¿Está funcionando, no está funcionando? ¿Hay carencias? ¿Está con profesores? El tema del transporte, de eso sí quisiera que nos refiera, porque hay una sensación en la ciudadanía de que esas escuelas no están funcionando. A ver, la Escuela del Milenio, nosotros eventualmente siempre tenemos que estar vigilando, primero porque nosotros muchas veces participamos desde las afueras, porque si nosotros no tenemos hijos, no estamos permitidos ingresar a esas escuelitas. Ya, o sea, no, eso cambió radicalmente. Antes a la comunidad se le daba el acceso a la infraestructura. No, lo que pasa es que, digamos, yo viajé, por ejemplo, a Cuba. He estado como 6 años estudiando en Cuba. Luego vine a tratar de homologar mi título. Es algunas desfases del gobierno anterior en las que eliminaron los procesos de homologación. Y hay que decirlo, lamentablemente ocurrió. Entonces yo tuve que pasar 10 años tratando de homologar mi título, pero como eso fue eliminado, entonces tuve que estudiar otra carrera. Estudié otra carrera de la misma carrera de economía en la UTPL, gracias a la UTPL a propósito, y pude graduarme recién el año anterior, pero también al paso estuve iniciando los estudios en la FLACS, los estudios de la maestría en economía del desarrollo, pero por el problema de la asunción al poder del gobierno actual, digamos, fuimos excluidos en el 2017, entonces desde ahí tengo problemas para poder, digamos, restablecerme en esta maestría. Entonces he estado prácticamente desvinculado de la forma en que lo hacíamos antes, con mayor frecuencia. O sea, no directamente, digamos. No directamente, exacto, pero también adicional a eso, digamos, para exacerbar esta situación, ¿qué pasa? Que cuando se toca participar, digamos, en la escuela, primero, para poder ingresar, hay que ser... digamos, hay que tener hijos estudiando ahí, niños. Ser padre de familia. Si no, no le permite ingresar. Entonces, eso es básicamente, pero ¿quiénes manipulan eso? Son los dirigentes que están manejando o manipulando la unidad del milenio. Pero antes de que existiera la unidad del milenio, ¿qué decían? No, lo que pasa es que lo que está pidiendo Neptalí es pura politiquería, ni siquiera de dar el correo a la unidad del milenio. Eso decían. ¿Y quiénes eran? Gentes que estaban, digamos, enquistadas en la educación, muchos son ya conocidos, que decían, no, que el Correa es un demagogo y que no va a ser ninguna unidad del milenio. Y que a la final les dimos, digamos, con los hechos, les dijimos que sí fue posible y se hizo la unidad educativa del milenio. Pero claro, la propuesta de la unidad educativa del milenio traía detrás, digamos, el tema de concentrar los esfuerzos del Estado hacia un solo sitio, la unidad educativa del milenio. Eso significaba que había que organizar el transporte, por lo menos. Reorganizar el tema del transporte, reorganizar algunos otros temas logísticos para que los niños puedan acceder. Entonces, ¿qué venía el siguiente paso del gobierno, si es que continuaba el gobierno de la Revolución Ciudadana? Era hacer caminos vecinales. Pero ahí está lo que hablaba hace un rato, de lo que también se critica, del paternalismo del Estado que se dice, de que muchas veces las comunidades están esperando que todo les dé el gobierno. Entonces, no sé si esa lógica sigue vigente o en algo habrá cambiado. A ver, digamos que hay varias lecturas sobre eso. Yo solamente podría mencionar las que es de mi consideración, que primero, paternalismo para el sector campesino indígena, para los pobres, no ha habido, no ha sido tal. ¿Qué ha habido para el sector campesino indígena? Ha sido solamente las migajas. Eso, paternalismo es cuando les entregan miles de millones de dólares y cada año. ¿Cómo lo hacen? A través de condonación de deudas, a través de, digamos, de perdón de los aranceles, a través de perdón de impuestos. Lo que ya le mencioné, el tema de sucretización, dolarización, salvatajes bancarios. Eso es paternalismo. ¿Por qué no se preocupan los políticos, a ver, los verdaderos luchadores, de qué es paternalismo? Digo esto, los verdaderos luchadores, porque a veces hasta los propios líderes indígenas terminan cayendo en el juego del discurso del paternalismo. Dicen, sí, no queremos nada regalado, queremos que nos dé crédito, queremos.
Sí, pero cuando dicen ese discurso, entonces eso generaliza en el conjunto de la sociedad y se cree que a los campesinos sí les ha dado todo, siempre se les da todo y nunca pueden manejar. Y de hecho recién salió un político a decir que efectivamente la izquierda no ha sabido manejar. Yo digo todo lo contrario, la izquierda estuvo manejando estos 10 años anteriores, ya mal o bien estuvo manejando y les demostró a la derecha que ha habido recursos. Nosotros los ecuatorianos no nos habíamos dado cuenta que ha habido recursos económicos cuantiosos, pero ¿cómo ha habido que gestionar eso? A través de la recaudación y sin generar más impuestos, sin legislar más impuestos, sino simplemente con un manejo o una gestión del sistema tributario, es decir, para que se produzca menos, evasión de impuestos. Y también para poder, digamos, cambiar el manejo de los contratos petroleros, que antes iba el 80% quizá a las grandes transnacionales y solo el 20% iba hacia el Estado. Es decir, en el gobierno de los 10 años anteriores revirtieron esa situación, entonces generaron recursos. ¿Y qué pasó los 40 años anteriores? No hicieron nada. Es decir, ¿cuál era, digamos, la noticia? El presidente tal va a inaugurar un parque, un puente. Eso era de un gobierno una cancha múltiple por ahí. Pero con el gobierno de los 10 años hicieron un montón de cosas y si los ecuatorianos no nos damos cuenta, claro que también podemos caer en el tema de que dicen, es que hubo corrupción. Claro que hay corrupción en cada gobierno desde la época de Jesús y no se dieron cuenta que hasta el mismo a Barrabás o a Jesús, ¿a quién le crucificamos? Entonces le crucificaron al bueno y el malo salió libre. Entonces desde épocas milenarias ha habido corrupción. Nunca va a desaparecerse la corrupción, lamentablemente porque, digamos, el ser humano está mal llevado. Bueno, pero hay algo que hacer en la lucha contra la corrupción. En todo caso, sí. ¿Qué se puede hacer en la lucha contra la corrupción? Tratar de transparentar mecanismos de transparencia. Ahí está el Consejo de Participación Ciudadana que debería, digamos, transparentar y debería dejarse de manipular y de interceder la prensa que manipula la opinión ciudadana y le hace creer que un mecanismo de control social es malo solamente porque no les gusta a las élites de turno. Pero claro, ahí también viene la incidencia de los dirigentes. Entonces ahí me estoy acordando precisamente de su papá, una persona que entiendo les dejó como legado a ustedes la honradez, porque eso es absolutamente conocido por la comunidad y por la gente de allá, de Pesillo especialmente, de que él no se enriqueció con la dirigencia. Él fue un dirigente absolutamente pulcro, y siempre llevó las cuentas claras. Mire, hay tantas cosas y tantas versiones que muchos pueden decir en algún momento del tiempo sobre los líderes y lideresas, porque no hay que olvidar que en este proceso de lucha, desde épocas inmemorables, digamos, ha habido mujeres y hombres luchadoras y luchadores, y ha sido visibilizado solamente los hombres. En el caso de mi padre, él solía decir, no he cometido la estupidez de meter la mano en bolsillo ajeno, como aludiendo al tema de que nunca se debe tocar los recursos, especialmente los recursos relacionados con el pueblo ecuatoriano. Solo debo tocar el recurso que viene a mi bolsillo por mi trabajo. Ese es el único que me pertenece a mí. El resto hay que cuidarlo celosamente. Pero ¿qué también pasa? Que nosotros, los luchadores sociales, los campesinos, los jóvenes, las señoritas que no luchan desde sus espacios y desde sus tiempos, entonces ellos también son culpables porque dejan la puerta abierta para que otros entonces ingresen fácilmente. Entonces digo esto también porque Neptalí solía referirse a que yo no recibí, me venían a ofrecer muyapas, cantidades, fajos de dinero. Mi madrecita solía decir, de hecho no pude traerle porque había sido para la otra fecha y luego ha sido para este momento, digamos. Sin embargo, ella solía decir, venían trayéndole muyapas, decían, Neptalí, coge la plata, deja la lucha, vas a vivir mejor, te damos una hacienda para que administres, para que con tractores y con todo te vamos a dar. Coge la plata, coge los guasipungos para que dejes de luchar. Eso no hizo mi padre. Claro. Algunos líderes sí lo hicieron.
Ni Mama Tránsito, ni Dolores Cacuango. En el caso de Dolores Cacuango, desconocido. En el caso de Mama Tránsito... Bueno, por lo que se sabe, porque... dicen que sí se ha acogido. O sea, el dinero no es fácil esconder, pues. Exacto. O sea, siempre tiene que aparecer. Exactamente. Y eso es absolutamente público y notorio en la comunidad. En el caso de Amadeo Alba, él sí cogió Huasipungo. Claro, ¿cómo lo hizo? Él luchó, digamos, igual que Neptalí, que la Tránsito, Dolores, Juan Albamocho, Gualabicí, entre muchos otros líderes y lideresas, es decir, pero hasta un punto, y después aceptó pues digamos, una forma de asociación en la cooperativa agropecuaria Atahualpa Pesillo, y él sí estuvo, digamos, prácticamente asumiendo muchas veces los roles de terrateniente. Pero hay que rescatar lo que usted menciona. Este legado de personas, de luchadores, como Neptalí Ulcuango Ayala, que solía decir, Ñucanchi, Runa, Kunaka, Hawainti, Taitapa, Churikunami, Canchi. Nosotros somos los hijos del sol. Es decir, nosotros somos parte de la tierra. Nosotros no necesitamos estar haciendo escrituras. Nosotros no necesitamos estar dividiendo las tierras. Nosotros debemos vivir como hermanos, como únicos hijos del Padre Sol. Entonces, habían muchas lecciones que él nos mencionaba, muchas lecciones que él nos refería sobre el tema incluso de la interculturalidad que tenía que ver con intercambios, no solamente de la música, de los cuentos, de las poesías, de los saberes ancestrales, sino también de lo que tiene que ver con los alimentos, de las cosechas, incluso de la siembra, de los cultivos. Es decir, él hablaba de todas estas interconexiones dentro de lo que tiene que ver con la cosmovisión andina, del pensamiento indígena del Ecuador y de todo el Tahuantinsuyo y del gran Abya Yala, hablaba inclusive el profesor Neptalí, digamos, de esta forma. Qué bien. Entonces podríamos decir que lo que sembró Taita Neptalí sí cayó en buena tierra. Hay varios dirigentes, yo reconocería que en todo el país, por donde él recorrió, más que en su propia casa, más que por su propia familia, por su propia esposa y sus propios hijos e hijas, más que por ellos, más que por nosotros mismos, mi padre luchó por todo el país. Y hay algo incluso que debo referirme, y es importante porque vendrán las críticas. Neptalí empieza, digamos, su lucha desde 1944-45 en adelante con la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indígenas en Juan Montalvo y con la creación de la primera escuelita bilingüe quichua-castellano, ¿ya? Y luego en 1994, luego de tantos años, encarcelación, persecución, dictadura militar de los años 60, de los años 70, en el año 60, le quitan un terrenito donde le había dejado Francisco Colimba, un compañero indígena, le había dicho en quichua, aquí tienes que vivir, Neptalí. Kaipi munashpa, maipi munashpa, wasita rurashpa, kausangi, taita Neptalí, kamba ayukunawan. Aquí acá deseando, donde lo desees, haz tu casa y vive con tu familia, Neptalí. Te ha de hacer falta, cuando yo muera, te has de quedar con el terreno. ¿Qué pasa? En 1966, la dictadura militar le quita ese terreno, ¿ya? Luego de que en 1951 ya había vivido primeramente Neptalí, es decir, prácticamente 15, 16 años. Luego en la segunda dictadura, en lo último, suele decir esta parte de mi mamá, dice, vinieron los militares a capturar a tu papá, a tu taita vino a coger 2 camiones, 2 mulas de soldados vinieron a coger a Neptalí porque decían que tienen armas, porque ya iban a cerrar el tema del retorno a la democracia y tenían que dejar depurando supuestamente de los líderes sediciosos comunistas, ¿ya? De que son peligrosos, etcétera. Entonces había que buscar armas. Entonces en 1977, unos meses, digamos, antes de terminar ese año, van y buscan hasta en las camas y levantan la estera y el guagua sale llorando. Yo soy nacido en el 77 y digo, mamá, el único que puede haber salido llorando ahí porque ha cogido los milicos y han hecho de esta forma, han sacudido. Y el guagua ha salido rodando, hecho el maito. El maito es como se nos cuidaba antes. Entonces, de esa forma, digamos, luchó. Luego en el 89 por ahí ya se crea luego la CONAIE por una, digamos... O sea, Taita Neptalí es fundador de la CONAIE.
fundador de la educación bilingüe, fundador de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, o sea, no fundador solo, obviamente. No, Siempre claro, son cofundadores, luchadores es que es una organización equipo. social, no puede Exacto, fundar solito. así es, ¿verdad? Entonces, también de la CONAIE ha participado también el caso del Pachacuti. Lamentablemente, los líderes de turno son los que muchas veces, digamos, le dan una connotación distinta de la expectativa de la sociedad, de los ciudadanos, de los campesinos indígenas. Es decir, que en un momento determinado hay una organización sólida, fuerte, y de pronto llega un dirigente de turno y termina por manchar esa organización social. Entonces, ¿qué pasa? En el 94, luego de tantos años de lucha, le ayudan con un trabajito. Esa parte yo quería resaltarle porque es importante. A los 74 años le dicen, Taita Neptali, te vamos a ayudar entra al magisterio, su papá recién en el 74. A los 74 años de edad en 1995, por ahí. Perdón, a los 74 años de edad, perdón. ¿Sí se da cuenta? Claro. Lo que hacen. Ajá. Digo, por un lado... Pero por un lado, por lo menos hubo el reconocimiento. Por un lado, estaba muy bien, digo, o sea, perfecto, buena lucha de los compañeros. Y todos los 50 años que estuvo de profesor. Exacto, allá es a donde quiero referirme más, porque entonces, ¿qué pasó con los 50 años de lucha? Porque a esa edad, primero a los 65, cualquier, digamos, racional de esta época... Está jubilándose. Aunque sea con un sueldo básico, pero no, a los 74 años, como ya sabían que poco le queda, le dan un trabajito. Entonces yo sí discutí con algunos hermanos indígenas, hermanos y hermanas indígenas que estaban en el Ministerio de Educación, con la ministra, no sé el apellido, Illingworth creo que era. Entonces, estaban prácticamente promoviendo la destitución. ¿Por qué? Porque el señor se pasa solo enfermo, solo en la casa, no asiste, no cumple debidamente su trabajo. Pero es obvio, señores, yo tuve que debatir con ellos, pelearme. Y pelear de verdad. Y eso que, como le mencioné inicialmente o en intermedio, digo, por nosotros los hijos e hijas y por su propia esposa, mi papá prácticamente venía a pedir ayuda, más bien, necesitamos luchar al Congreso tal, a la marcha tal, a la revuelta tal. Pero por sus hijos no hizo nada, pero yo dije no, tal vez mi padre no tiene un abogado o un compañero que se pare aquí y diga, Neptali, cuando eras joven nos ayudaste, nos diste la mano, pero aquí está su hijo, y yo voy a decirles, o sea, cuando ya está viejito, ahora sí le votamos nomás, pues. ¿Y quién creen que crearon la DINEIP, la Dirección Intercultural Bilingüe? ¿Quiénes creen que lucharon? Es decir, ¿sabor a qué creen que tienen pues estas instituciones? Entonces, de esa forma luchamos casi 3 años para que se le, digamos, revirtiera en su puesto y logramos que se le jubile. Porque por lo menos luego de los 74 años, él todavía duró alrededor de 15 años. Entonces, en el 2010 empieza el proceso de destitución, no lo logramos, digamos, recurrir a las distintas instancias legales de los procesos sumario administrativo. En la primera, en la segunda perdimos y en la tercera, digamos que se logra la reivindicación, porque no pueden exigir cuando siendo el Estado mismo el que contrata a una persona de la tercera edad y luego le exige que trabaje como cualquier joven que está entre los 18 y 64 años de edad. O sea, no puede ser. Entonces logramos que en el gobierno de los 10 años se logre revertir eso que ellos mismos estaban cometiendo errores. Por eso digo, sí hubo errores. Pero en una balanza hay que contar que de 10 a... Pero más allá de los errores también es una falta de respeto, pues a un líder histórico creo que se le debió tratar mucho mejor y se le debe tratar mucho mejor porque la memoria de Taita Neptali como que no sé qué se ha hecho. No se ha oído mucho a la dirigencia indígena, por ejemplo, resaltar la figura de Neptali Ulcuango. Es precisamente también, si la prensa hace cerco mediático, si la prensa calla, hasta en los propios ciertos pseudo dirigentes o líderes callan y no mencionan pues la lucha de Neptali. No mencionan que la educación bilingüe, quichua-castellano, fue primer profesor bilingüe, Neptali Ulcuango. Solo le mencionan a la Tránsito a la Dolores nomás.
Pero quien realmente se sacrificó y fue perseguido, le perseguían al azar y a asesinar y a matarle los militares porque estaba dando clases a sus hermanos indígenas. Pero eso no dicen pues algunos dirigentes, eso no lo dicen, no lo recuerdan. Claro, y a veces también no suena tan lejano, o sea, parecería no ser, ser como una historia, no, algo inverosímil, ¿no? Pero lamentablemente así se dieron, así Claro, fue la lucha social del no pueblo es... indígena, una lucha social en donde en un momento dado no tenían acceso a la educación y el que se educaba prácticamente era perseguido y peor el que les daba instrucción, pues como Taita Neptalí. Lo mismo que está pasando estos últimos ya casi 3 años, lo mismo, solo que multiplicado exponencialmente les pasaba a nuestros luchadores viejos, luchadores y a nuestras taitas y mamas, como solemos decir los indígenas, les quemaban las chozas, les descuartizaban, les violaban. ¿Y qué tenían que hacer? Irse a la clandestinidad, irse al páramo. Muchas veces mi papá solía contar, decía, yo carajo me tuve que ir hasta Sixipamba, Huanupamba, Pimampiro, por ahí tuve que ir corrido para que no me cojan los militares, carajo, decía, porque los militares nos perseguían a todo aquel que enseñemos a pensar, aquel que le enseñemos a escribir, a leer los derechos, a conocer los derechos para reclamar a los gamonales, a los terratenientes. Nosotros tenemos nuevos gamonales en la actualidad. Nosotros tenemos nuevos verdugos, son verdugos quizá a veces no los identificamos con facilidad. ¿Cuáles son esos verdugos? Son las actuaciones, las formas de manipulación que utilizan ahora. Es decir, ahora utilizan incluso el llamado lawfare, la guerra legal, etc. Entonces, a través de eso están persiguiendo, a través de mecanismos de reducción de las penas, están incluso persiguiendo para decir, diga nomás cualquier cosa que usted para que quede libre. Entonces, pero vamos a hacerle que este tal y cual caiga porque me cae mal. Entonces, cuando superemos eso, la sociedad y el mundo, estaremos bien. Es decir, las condiciones básicas para que esta humanidad vaya adelante y se desarrolle y se permanezca en el tiempo y en el espacio con equilibrio generacional e intergeneracional, es que haya paz. Y pero la paz verdadera. El único modo de que haya paz es que haya justicia social. Así es. Condición única e imprescindible para el desarrollo de las naciones de este planeta. Es el único modo. Bueno, lamentablemente, como siempre, el tiempo se nos va terminando. Yo quisiera, antes de despedir, agradecer a nuestros auspiciantes. Aquí tenemos Jaica, té de hojas de guanábana, un emprendimiento muy interesante, un producto que previene el cáncer y también la hipertensión. Y por acá tenemos un cafecito de Intag, Francesca, café de Intag, un cafecito que lo estamos consumiendo por acá también y que a propósito ya se nos acaban las reservas. Así es que a nuestros auspiciantes. Of life. Ajá. A gift of life. Un regalo de la vida, dice. Ajá. Ese es de Intag. Igual, aquí en Hoja de Ruta somos solidarios, son proyectos, emprendimientos de gente que hace su esfuerzo, que está dándole al trabajo a diario y que, bueno, esperamos que le vaya bien. Igual que a ustedes allá en la comunidad. No sé, ahí a lo mejor nos falta un poquito entender en este momento a qué te estás dedicando. Decía la investigación, ahorita estoy, prácticamente estoy desempleado. Yeah. Yo hago traducciones quichua, castellano, inglés. Ahí está, quichua, para alguien que necesite, ya entonces, pueden ponerse en contacto acá con la radio y les ponemos en contacto inmediatamente. Ahora mismo vengo ayudándole a traducir, digamos, un pequeño trabajo y una traducción a unos estudiantes que están postulando para irse a Rusia. Necesitan conversar con los rusos y los rusos, el lenguaje de intercomunicación es el inglés. Ya. Entonces yo les he ayudado en eso. Pero son, digamos, trabajos esporádicos. Muy esporádicos. O sea, son, digamos, repentinos, no es que son de todos los días. Entonces, estoy dedicado a la investigación. Pienso retomar el tema de la Flaxo, como le mencionaba. Siempre que la Flaxo considera estas situaciones de que estamos 3 años ya prácticamente en el desempleo. O sea, ingresé teniendo un empleo.
digamos, con proyecciones de que había una estabilidad laboral medianamente, digamos, factibles de que iba a durar en el tiempo, en el espacio, hasta poder graduarme, pero eso no ocurrió, entonces estamos tratando de retomar. Entonces, esa es la actividad actual en este momento. Pero antes que me olvide, lo que usted acaba de mencionar del tema de jaica, francesca, es café, ¿no? En el caso Sí. del jaica es té. No, el jaica es cafecito. Este es de té de hojas de guanábana. Ah, perdón. Sí. Estoy al revés. Jaica, té de hojas de guanábana. Sí. Ya. Entonces, y de francesca es del café. Usted acabó de mencionar una palabra. La palabra mágica y clave de supervivencia de los pueblos. ¿Cómo se, digamos, han logrado sobrevivir los pueblos? Es a través de la solidaridad. Es decir, Maki Purash, Randi Randi, dándonos la mano, entre tú y tú, compartiendo, entre tú y tú, para poder ayudarnos. Así trabajamos, al menos yo desde niño recuerdo, nosotros íbamos a hacer mingas. Es que ya va a sembrar el vecino, hay que ir a ayudarle a sembrar, a cultivar. Luego hay que ir a regar el agua, etcétera. Luego a las deshierbas, a la cosecha. Es decir, a todos los procesos de cultivo. Entonces, nosotros de esa forma hemos sobrevivido. Entonces, si nosotros en el país y a través de los países hiciéramos estos mecanismos de intercambio y le diéramos un peso inferior al tema de intercambio estrictamente vía mecanismo monetario, es decir, a través del uso de los precios y a través del dinero mismo en sí, utilizamos el mecanismo de, digamos, del trueque, el mecanismo de lo que tiene que ver con que si yo produzco un determinado producto, yo me hago más especializado como país y tú te haces más especializado en otro tipo de producto y podemos intercambiar sin necesidad de intermediar el dinero. Entonces, por ahí puede ir, digamos, el tema también de lo que tiene que ver con la solidaridad, con la interculturalidad y especialmente con la solidaridad, no solamente entre comunidades, como dije, y entre personas, sino también entre naciones progresistas de Latinoamérica. Esa es una forma de... Y en tiempo de crisis creo que ahí tiene que aflorar más la solidaridad, darnos mejor, ser más abiertos a darnos la mano, ayudarnos entre unos y otros. Muchas veces el estar en estas crisis económicas nos hace más creativos y tiene que hacernos más solidarios. Bueno, el mensaje final para cerrar este programa de Otras Voces y ojalá que podamos en otra oportunidad seguir tratando estos temas. Creo que se nos quedó en carpeta el tema interculturalidad que podríamos destinar otro espacio en otro momento. Bueno, muchísimas gracias a Hoja de Ruta Río, a Guillermo, a Génesis, a César, es decir, a todo el equipo periodístico de esta prestigiosa radio digital. Quisiera, digamos, despedirme, primero agradeciéndoles muchísimo y de que sigan adelante en la lucha, de que sigamos en la lucha, mientras no les ofendamos a nadie, no estamos haciendo nada malo y tenemos que seguir con la frente en alto, como decía mi padre, luchando con nuestros ideales altivos. En alguna parte de un video dice, Ñukanchi Yuyaika Hawa Urkukuna Shinapi Mitian. Nuestros ideales están como en los grandes cerros, en los grandes páramos, a donde nos han dicho que volvamos. Allá hemos vuelto, allá hemos de volver, pero desde ahí hemos de seguir reflexionando y pensando para pensar por un Ecuador más intercultural, más solidario, más progresista y menos egoísta. Ese egoísmo que nos ha hecho daño a través del neoliberalismo no tiene que volver. Tenemos que luchar en las próximas batallas, no solamente electorales, sino en las batallas culturales, en las batallas productivas, económicas, de intercambio, de trueque. En todas las batallas debe estar ese pensamiento reflexivo de que nuestros ideales, siempre que no ofendamos a nadie, estamos yendo siempre adelante y siempre fortaleciendo las relaciones sociales y culturales. Bueno, muchas gracias, aunque los ideales a veces sí ofenden al que no entiende. Eso sí. Bueno, a la audiencia, muchas gracias por la sintonía. No dejen de sintonizarnos. Creo que viene pronto otra persona a ser entrevistada. Así es que les agradecemos mucho haberse conectado con Hoja de Ruta y nos vemos en pocos momentos. Gracias.